Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Finalmente, don Rodrigo, en un ambiente de preocupación por el impacto de esta crisis en las finanzas públicas, ya sea por la contracción de su recaudación de tributos o por el aumento extraordinario de gastos por el COVID, se vuelve particularmente de interés una prudencia en el manejo de las finanzas públicas. De tal manera de que la aprobación reciente en primer debate de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que lo que hace es eximir a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, pues iría en contra de esta prudencia. Entonces, me gustaría una opinión en cuanto a ente rector sobre ese proyecto de ley. Muchas gracias, Gerardo. En efecto, este es un momento donde tenemos que atender la crisis sanitaria con responsabilidad y prudencia. Y esto es lo que está haciendo desde el gobierno y las autoridades económicas. La crisis causada por la pandemia implica, en primer lugar, que hay que aumentar el gasto en salud pública, implica fundamentalmente que hay que aumentar el gasto en transferencias sociales para poderle llevar recursos a los hogares más fuertemente afectados por la crisis, y esto es el plan Proteger. E implica también que están cayendo los ingresos por vía de recaudación tributaria del gobierno. Entonces, tenemos ahí un doble golpe. Por un lado, un aumento en el gasto muy necesario para hacerle frente a la crisis sanitaria y a la situación de los hogares, y por otro lado, una caída en los ingresos. Por eso es muy importante que en esta situación el gobierno tome las medidas necesarias justamente para hacerle llegar los recursos a la atención de la crisis, pero que compensen, que mitiguen el impacto sobre el déficit fiscal, que ya de por sí era muy alto. En el año 2019 cerró en 7% del Producto Interno Bruto, con una deuda también alta y en una trayectoria creciente. Es muy importante entonces que se tomen medidas fiscales compensatorias que reduzcan el impacto de esta caída en recaudación y de este aumento en gastos sobre el déficit fiscal. Y eso es justamente lo que el señor ministro de Hacienda compartía el día de ayer en su conferencia de prensa con el público. Una serie de medidas que se tomarían para reducir el impacto fiscal. Esta austeridad es fundamental en estas circunstancias. Y esta austeridad la regla para todo el sector público, incluyendo las municipalidades. Existe en este momento en la corriente legislativa un proyecto de ley que hace el siguiente análisis. Como la crisis económica está incidiendo en una reducción en la actividad y posiblemente incida también en una reducción en la recaudación de ingresos por parte de las municipalidades, entonces para caída en ingresos vamos a tener que aumentar el gasto de las municipalidades. Esa lógica económica yo no la entiendo. O sea, como consecuencia de la caída en los ingresos haya que responder con un aumento en los gastos de las municipalidades. No, esa es una lógica que no se entiende, y por eso creemos que este proyecto de ley que está en este momento en la corriente legislativa para permitir un aumento del gasto de las municipalidades está mal orientado. Pero más preocupante aún es que se le está en este proyecto de ley exceptuando, se propone que se elimine a las municipalidades de la aplicación, o se exceptúe a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal en forma permanente. Es decir, que el techo que fija la regla fiscal al crecimiento en el gasto público no se le aplique a las municipalidades, ni durante la crisis ni después. Es un levantamiento permanente de la regla fiscal para las municipalidades, sin explicación alguna. ¿Por qué es que tendríamos que exceptuar a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal cuando en el ámbito, en la situación fiscal tan comprometida que tenemos en el país, las municipalidades deberían también someterse a la austeridad fiscal que nos demanda la regla fiscal y que nos demandan las circunstancias del país? Eso no queda claro. Precisamente por el análisis que se hace de esta situación y también de otra norma tremendamente preocupante de este proyecto, que es que se le exceptúa también a las municipalidades de tener que hacer compras públicas vía el sistema de compras públicas, el SICOP, que se tiene, que es un sistema transparente de realización de compras públicas. Creemos en la Junta Directiva del Banco Central que este proyecto es tremendamente perjudicial.
Ya hablábamos del impacto, digamos, de las medidas que estarían incidiendo negativamente sobre las finanzas del sector público como un todo y por supuesto que también de las municipalidades. Hablábamos también de este tema de exceptuar a las municipalidades en forma permanente de la participación en el SICOP. Eso es también una ruptura con una práctica, con una norma de rendición, un deber de rendición de cuentas, de transparencia en el manejo de los recursos públicos, que es fundamental y que es recomendado además por los organismos financieros internacionales y por la OCDE misma, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sacar a las municipalidades del SICOP va en contra de un principio básico de transparencia y rendición de cuentas. Y está también directamente en contra de principios recomendados por la OCDE. Por lo tanto, en vista de todo esto, la Junta Directiva del Banco Central emitió un criterio muy negativo sobre este proyecto de ley y esperamos que los señores diputados y las señoras diputadas reflexionen sobre las implicaciones altamente perjudiciales sobre las finanzas públicas y sobre el manejo transparente con rendición de cuentas de los recursos públicos que comporta este dañino y perjudicial proyecto de ley que está en este momento en la corriente legislativa. Agradecerle a don Rodrigo Cubero, presidente ejecutivo del Banco Central, la amplitud que ha tenido con nosotros en este programa de Economía Hoy en distintos módulos para empaparnos con más detalle de las proyecciones económicas nuevas que el Banco Central publicara a propósito de los efectos de esta pandemia del COVID. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.